Estamos a 6 de mayo del año 2013 y estamos en la ciudad de Santa Clara. Tenemos ante nosotros a un luchador anticomunista que quiere compartirnos algunas de sus experiencias. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted nos dice su nombre? Sí, como no, Hidalberto González Gómez, me dicen el nene. ¿Usted vive aquí en Santa Clara, Hidalberto? Sí, en el reparto Camacho, aquí en esta ciudad. ¿Quisiera compartirnos algunas de sus experiencias? Sí, desde luego. Pues entonces nos gustaría que nos contara qué recuerda de aquella época. Bueno, yo recuerdo primeramente que yo entré en la lucha en el año 1960 con el Movimiento de Recuperación Revolucionaria. Yo estaba bajo las órdenes de José Moreno Sánchez, que tenía un taller de chapistería mecánica en Pinca, arreglaban los carros. Y él aparte también tenía a su cargo el directorio revolucionario estudiantil. Yo pasé enseguida a integrar las filas del directorio revolucionario estudiantil y me dieron la misión de ir a subir al Escambray. Para eso tuve que pasar un entrenamiento, ¿no? Como dicen. Y pude hacer felizmente 3 misiones, las cuales la primera la hice tuve que ir a la ciudad de Santi Espíritu y contactar ahí con un señor que era el contacto para yo seguir camino a Caracusey, que ese señor se llamaba Yunes J. Jamis, era de procedencia libanesa, árabe. Entonces entré en la zona de Caracusey y me entrevisté con un emisario que mandó Osvaldo Ramírez. Ahí hablamos para ver los habituallamientos, el armamento, los hombres, que nosotros, la ropa, todo, en fin, que nosotros enviábamos para allá. Y después tuvimos que salir porque venía la milicia y era muy importante que a mí no me agarraran allí, ni agarraran al emisario tampoco. Y bueno, regresé nuevamente a la ciudad de Santa Clara. Después estuve en otro lugar que es entre Buinía Miranda y Fomento, un lugar que dicen Mabojina. Allí también siempre mandaban un emisario y el emisario nunca daban los nombres, te decían el Tati, el Toto, en fin, ese como el de Caracusey me dijo el Chino, yo no le podía preguntar más nada, bueno pues el Chino. Y después fui por un lugar que se llama Seis Babos, un lugar que le dicen Los Azules, esa fue la última que yo hice. Ahora quiero que me permita y perdone que yo en el año 1960 caí preso junto con Jesús José Sardiña Jiménez y Ruperto Conrado López Agüero. En dicha ciudad nos iba a visitar Roberto Montalvo Cabrera, que era capitán de las guerrillas del Escambray. Quiere decir que era el capitán del Ejército de Liberación Nacional del Escambray. Y ahí hablábamos con nosotros, nos depositaba dinero, nos traía cigarros, dulces, en fin. Y hasta que en fin salí. También debo decirle que en el año 1961, cuando salimos de prisión, prácticamente ya vino lo que es la invasión por Playa Girón. Y entonces fuimos Jesús Sardiña y yo a incorporarnos, a ver si podíamos incorporarnos a la brigada 2506, y estuvimos hasta la ciudad de Cienfuegos, pero no podemos pasar porque aquello estaba lleno de guardias, milicianos, en fin, no se podía. Tuvimos que virar para la ciudad de Santa Clara y aquí escondernos, porque figúrense, era una persecución atrás de nosotros. Y entonces seguí mi lucha, mi proseguir, tuve que irme de aquí de Santa Clara porque ya la vida aquí me era imposible. Entonces hice contacto en La Habana con Santiago Agüero Triana, que era un superviviente del ataque al Palacio Presidencial, que era del directorio. Sigo empatado con el directorio. Entonces, bueno, pues ahí después cuando vengo de allá de La Habana, que vengo ya para acá, me metí unos años por La Habana y vengo, me la tenían guardada porque me mandaron, nada más que caí aquí, voy directo para Lumat, en Camagüey. Estuve ya en un lugar que en Camagüey, Central Senado, antiguo Central del Senado, hoy se llama Noel Fernández, y después seguí, me mandaron por un lugar que es en Montequemado, y de Montequemado por una finca que se llama La Reforma, cerquita del Central Lugareño, que pasa una línea que va de Camagüey hasta Nuevita. Y ahí estuve hasta que me dieron la baja. Aquello era todo, porque eso eran verdaderos campos de concentración en pleno siglo XX.
Yo quisiera referirme, porque ha habido muchos infundios y han corrido que eran bandidos los que estaban en el Escambray. En fin, ¿qué van a decir ellos? Pero ahí habían hombres de vergüenza, de dignidad, de respeto, hombres como Tomás San Gil Díaz, que con 23 años de edad llegó a ser el jefe del Escambray a la vez de la muerte de Osvaldo Ramírez. Y a él le decían el puritano. Ese hombre respetaba a las mujeres, respetaba a carta cabal. Ese hombre no bebía, no fumaba. Quería que sus tropas, que estaban allí corriendo de un lado para otro, y eso, que la ropa estuviera lo mejor posible, bien abotonada, bastante limpia, en fin. Y era el último en comer de la tropa. Primero comían sus hombres y después comía él. Un hombre muy aguerrido, muy valiente. Vaya, sin hablar, Osvaldo Ramírez tiene una historia, un historial muy grande que hizo aquí en Santa Clara con la lucha contra Batista, hizo cada proeza, que eso es incontable. Un hombre de vergüenza también. Ese hombre era chofer de alquiler y se alzó contra Batista y después se alzó contra Fidel. Pero ¿qué van a decir ellos? Los verdaderos bandidos que hay son los que tenemos en el gobierno este. Estos sí son verdaderos bandidos que se han robado todo el país este, todo es de ellos. Y si quieren más, figúrense ustedes, ellos son los verdaderos bandidos. Esa gente de Cambray era una persona muy honesta, porque usted tiene a Julio Emilio Carretero, Borges, en fin, tenemos mucha gente, los hermanos Tardío, ¿para qué ni hablarle? Son incontables, son muchos, lo que yo pudiera hablar. De Porfirio Guillén Amador, ¿me entiendes? De Tomás San Gil Díaz, de todo el mundo, de Silencio Gual Río, el cura, Francisquito, en fin, todo. Eso era una tropa muy... tenían que ser así, porque ninguno de ellos podía maltratar a una mujer ni podía violarla, como decían ellos, esta otra gente. La contrapartida, los comunistas decían que eran bandidos y que asesinaban y que mataban y que violaban a las mujeres, y eso era completamente, era una mentira, una falsa de parte del gobierno, porque tenía que desprestigiar a esa gente. ¿Para qué? Para que la gente no se incorporaran y para que le cogieran miedo, porque cuando una mujer lo viera, estuviera huyendo y los campesinos no le prestaran ayuda. Pero fue todo al revés, porque los campesinos vieron bien claro quiénes eran esa gente que estaban allí luchando en contra del régimen comunista que teníamos en el poder, que tenemos en el poder. Yo quiero preguntarle, porque usted estuvo allí, un perspectivo presencial, y lo acaba de decir, pero yo quiero que usted me lo reafirme. Los campesinos ayudaban a estas personas, ¿verdad? Sí, cómo no, bastante, mucho, la mayoría de los campesinos. Tienen que ser algunos porádicos así, medio comunistas y eso, pero la mayoría de los campesinos los ayudaban, los protegían, les daban comida y los protegían. Les decían dónde estaba situada la milicia, en fin. Mira, hay un relato aquí de una señora que la pobre ya falleció, tenía a su esposo alzado junto con Plinio Prieto. Y hay una anécdota que yo la recuerdo porque ella murió hace poco, de Juana Reyes. Ella estuvo hasta en los pueblos cautivos allá en Sandino. Esa mujer salía a la cocina de su casa, ahí en el Escambray donde ella vivía. Entonces ella salía con una palanganita de aluminio. Y cuando ella cogía el maíz para echar la gallina, ella hacía pi, 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 pi. Quiere decir que no había problema. Que podían venir a la casa. Entonces ella allí le daba comida y medicinas y todo. Y cuando ella cogía la palanganita y empezaba a decir pi, 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 es que estaba la milicia cerca. Esa era la contraseña que ella tenía. Yo la recuerdo con cariño, la que quise mucho, porque inclusive ella fue integrante del movimiento cívico nacionalista cubano. Que el movimiento cívico nacionalista cubano se ha dedicado, y nosotros fuimos los que en el cementerio de aquí de Santa Clara sacamos a la luz los restos de esos hombres que lucharon en el Cambray, que estaban completamente marginados. No se sabía nada de ellos. Nosotros sacamos la luz, dimos a conocer quiénes son, y en fin, porque buscamos en los libros de ahí del cementerio, tuvimos que hacer 20 piruetas para poder llegar a obtener el libro ese. ¿Usted cree que se cae el comunismo? Sí, como no se va a caer, se tiene que caer, ¿cierto? Esto no puede durar mucho más. Ellos están en barranca abajo y sin freno, como decimos nosotros vulgarmente. Sí, como no. Bueno, pues que Dios lo bendiga. Muchas gracias por su valentía de prestarse a hablar al mundo de la realidad de Cuba. Que Dios los bendiga. Bueno, y muchas gracias por todo. Bueno, muchas gracias a usted.